Instituto de Investigación y Posgrado, Escuela Nacional de la Magistratura, Maestría en Derecho Constitucional, Cátedra de Justicia Social, Constitución y Derechos Humanos. Quienes habla el participante Marco Suárez. En esta ocasión vamos a discutir como estudio de caso el referente a Yugoslavia. Para ello debemos iniciar indicando que Yugoslavia formaba parte de Europa del Este y se encontraba ubicada a la altura de Italia, práctica o básica o fundamentalmente en la costa oeste del mar Adriático. Su territorio se expandía desde el norte de Grecia y llegaba hasta el sur de Austria y de Hungría. Una de las características que tenía era de que casi la totalidad de su territorio estaba constituido por una red de cadenas de montaña denominados los Montes Balcanes. Desde un punto de vista histórico, como antecedente histórico, podemos decir que esta zona geográfica, estas tierras, siempre han estado sometidas a el proceso de conquista y expansión de los imperios del momento. Podemos hacer referencia a aproximadamente 350 años antes de Cristo. Podríamos mencionar la gesta realizada por Alejandro Magno cuando se dispuso a reconquistar las tierras que para aquel entonces habían sido conquistadas por el imperio persa. Después podríamos también tener como referente el año 200 de nuestra era, cuando el imperio romano se expande hacia occidente y conquista todos los pueblos y todos los territorios que se encontraban al este del mar Adriático. Básicamente, los pueblos yugoslavos han sido sometidos durante toda su historia a constantes luchas debido a la conquista de su territorio y la gran variedad a nivel cultural que estos mismos procesos de conquista han desarrollado en su población. Diferencias étnicas y diferencias de diversidad religiosa han sido elementos fundamentales en los cuales han sido objeto de toda la serie de conflictos que en este espacio se ha desarrollado a lo largo de su historia. Podemos decir también, ya ubicándonos en una época más actual, hablamos del siglo XIX y del siglo XX, que en en este territorio los eventos más importantes pues habían sido el levantamiento organizado por el pueblo serbio contra la invasión turca en el año de 1804. Después hubo un segundo levantamiento también liderizado por serbios en el año 1814, el cual no logró materializarse, pero posteriormente se desarrolla una guerra denominada la Guerra de los Balcanes, que se desarrolla en el año de 1912, en la cual se formó una alianza entre Serbia, Montenegro, Grecia y Bulgaria, la cual formaron una coalición y que al final lograron desplazar al imperio otomano del territorio de los Balcanes, poniendo o llegando así al fin de 500 años de dominación por parte de los otomanos de la zona de los Balcanes. eh, vale la pena resaltar que una de las causas precisamente que ha sido o que ha dado origen a la diversidad de conflictos que se ha desarrollado dentro de este territorio se debe a la mezcla o a la interrelación que diferentes pueblos que difieren a nivel étnico, a nivel religioso, han tenido relaciones en ese espacio geográfico. Podríamos mencionar entonces que el pueblo yugoslavo
básicamente, desde un punto de vista religioso, eh, se encuentra, manifiesta la religión cristiana ortodoxa, la religión católica, también hay un componente de musulmanes, hay musulmanes, eh, hay católicos gitanos, hay población serbia, población croata, población bosnia, los eslovenos, los albaneses, macedonios, yugoslavos, montegresinos, húngaros, entre otras minorías nacionales o étnicas. Esta variedad, pues, esta variedad de población ha venido generalizando una serie de eventos que generan conflictos. En el año 1918, tras la Primera Guerra Mundial, los pueblos eslavos del sur trataron de, o mejor dicho, se unificaron en lo que se constituyó posteriormente como el reino de los serbios, croatas y eslovenos. Después, este mismo reino, para el año de 1929, es lo que pasa a conocerse como el reino de Yugoslavia. Siempre esta zona ha estado sometida a muchas tensiones debido a que entre estos diferentes grupos que se mencionaron anteriormente, siempre han existido reclamos de un punto de vista de participación social y reclamos de un punto de vista territorial. Yugoslavia, como se ha venido mencionando, siempre ha sido un territorio de conflicto. Debemos también mencionar que para la época del siglo, finales del siglo XIX, Yugoslavia tenía hacia el norte la, la presencia del imperio austrohúngaro y hacia el sur, pues tenía el imperio otomano. Estos imperios, de alguna forma u otra, fueron siendo desplazados y eh, se permitió, pues, de ceder los territorios ocupados, que los nacionalismos o las diferentes naciones que hacían vida en los Balcanes se fueran constituyendo de una forma más organizada y fueran formando sus propias repúblicas y naciones. Eh, Vale la pena resaltar también que desde un punto de vista político estratégico, este tipo de repúblicas tenían como costumbre o era una práctica política la realización y conformación de diferentes alianzas, en las cuales de alguna forma u otra, ya sea por su característica étnica o por sus identidades culturales, ciertos territorios llegaban a constituir alianzas con países de alguna forma u otra con más predominio y con más presencia, pero que a su vez entre ellos tenían situaciones de conflicto. Es así como en Serbia, en el año 1912, se comete el asesinato del archiduque Francisco Fernando, el cual era el sucesor, el heredero al trono de Serbia, y ante esta situación de asesinato, pues se activaron las alianzas territoriales que existían en el momento, lo que terminó desencadenando en la Primera Guerra Mundial. Al finalizar esa Primera Guerra Mundial, ya eh, se estructuran las nuevas repúblicas que van a ser vidas en el territorio de los Balcanes. Es así como Serbia, Montenegro, Croacia van tomando y van a ir teniendo una participación más importante dentro de ese territorio. Sin embargo, en el momento de la Segunda Guerra Mundial, cuando se desarrolla la Segunda Guerra Mundial, estos territorios de los Balcanes fueron de alguna forma u otra invadidos, eh, retomados o conquistados, por qué no decirlo de esa manera, por lo que se denominaba el eje del mar. En este caso, Alemania, junto con Bulgaria, Hungría e Italia,
tienen intereses territoriales sobre la zona de los Balcanes y se reparten territorios que ya estaban o que ya habían sido de alguna forma u otra eh, demarcados para la vida de cada una de las repúblicas emergentes que hacían vida en la zona de los Balcanes. Es así como a consecuencia de eso se fueron formando grupos de resistencia ante el dominio extranjero, básicamente de Alemania, y se constituyen grupos de choque, grupos de resistencia, entre los cuales pudiésemos mencionar el movimiento partisano liderado por Joseph Tito, el cual tenía cierta tendencia comunista y se identificaba como antifascista. Por otras partes, también surgen los chetniks que eran o promovían pues una monarquía serbia, eran promotores de la instauración de una monarquía serbia, y después estaban los Ustasha, que eran nacionalistas croatas pro-nazis, es decir, eran nacionalistas croatas, pero tenían cierta afinidad hacia las ideologías nazis. Ya por ahí podemos ver cómo, a pesar de que estos tres grupos hacían resistencia contra la invasión del Estado o de los estados que conformaban el llamado eje del mar de la Segunda Guerra Mundial, entre ellos habían sectores, habían parte de la población que se identificaban con unos u otros, a pesar de que estaban en contra de la invasión de su territorio. Al final se logra imponer el grupo liderizado por Joseph Tito, el movimiento partisano, y es a partir de ese momento cuando en Yugoslavia se empieza a formar un Estado socialista. Joseph Tito instaura pues la República Federal de Yugoslavia en el año 1945, un sistema socialista, el cual se basaba desde un punto de vista a nivel de concesión político-económica bajo un sistema de autogestión obrera. Una característica que tuvo Joseph Tito fue de que él se identificaba con el movimiento socialista existente en la Unión Soviética, en el bloque socialista. Sin embargo, él siempre se mantuvo de una forma independiente y manifestó pues ser neutral con respecto a la influencia del eje comunista. Yugoslavia entonces, para ese momento que llega Joseph Tito al poder, estaba constituida o básicamente organizada en 6 repúblicas, que era Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro y Macedonia. Estos 6 estados se constituyen, digo yo, haciendo la analogía, así como hubo una unión de repúblicas socialistas y soviéticas promovida por Moscú. Joseph Tito copia ese modelo y con estos 6 países constituye una república federal yugoslava. En esas repúblicas, cada uno de estas, en esta federación, cada una de estas repúblicas que la conformaban, mantenía un poder central, un poder regional. Sin embargo, todas se encontraban subordinadas pues a la autoridad de el líder de la Federación Yugoslava, que era Joseph Tito. Durante su mandato, entonces, Joseph Tito manejó dos líneas, una línea política, una línea hacia lo interno y una línea hacia lo externo. Estamos hablando ya del año 1945-46 en adelante. Ya había culminado la Segunda Guerra Mundial y había quedado instaurado pues, la presencia de dos bloques. El bloque socialista liderizado por Moscú, por Rusia y sus países satélites o miembros afines, y el bloque conformado por los llamados en el momento los aliados y los Estados Unidos. A nivel interno, entonces, yo se implementa un sistema de autogestión obrera. Básicamente, este sistema lo que hacía era, de alguna forma, promovía
la participación del pueblo en todas las actividades económicas, políticas y sociales de la recién formada Confederación Yugoslava. Sin embargo, esto no era tan cierto, pues, porque básicamente esa participación o esa democratización de la participación política llegaba a las bases, pero solamente a los niveles ejecutivos, de ejecución. Esta base realmente nunca llegó a formar parte de ese cuerpo elitesco que dirigía la política de la federación. Situación que más adelante también inciden para que Yugoslavia se desintegre. Joseph Tito se encargó de mantener la paz a pesar de las diferencias existentes entre las diferentes eh, naciones o repúblicas que conformaban la Federación Yugoslava. Él se impuso con autoridad y con mano dura, instaurando un régimen bastante opresor en el cual su característica fundamental era mitigar cualquier expresión nacionalista regional que fuera en contra de los intereses de la federación. Promovió un culto hacia su personalidad y generó pues un sentimiento común para todos los miembros de esa república que era la identidad yugoslava. A nivel de la política externa, pues supo jugar las cartas, ya que él, si bien es cierto, tenía una base fundamental política socialista o comunista, él se mantuvo, no formó parte de los países satélites que apoyaban directamente a la Unión Soviética o que formaron parte del Pacto de Varsovia, y él mantuvo una política de neutralidad entre los dos grupos de poder, que era el grupo de los aliados, posteriormente conocido como la OTAN, y el grupo del Pacto de Varsovia, que era el eje socialista. Esta postura de relativa neutralidad, pues, le permitió a él, a nivel internacional, capitalizar, pues, beneficios que ambos grupos o ambos bloques de poder le podían suministrar. Entonces, él ganó tanto por el bloque socialista como por el bloque democrático en la implementación de su política. Durante esta Guerra Fría, entonces, tenemos ya que se han conformado dos bloques que chocan entre sí o que tienen intereses ambiguos. Tenemos, así como se puede observar en este mapa, lo que se llamó en esta franja representa lo que se llamó la cortina de hierro, y era prácticamente el límite de las fronteras de estos grupos políticos que eran completamente antagónicos. Yugoslavia aparece entonces como un miembro que de alguna forma u otra pues ejercía una neutralidad, al igual que Suiza y al igual que Austria. También fueron países que en su momento de la Guerra Fría, igual que Suecia, se declararon como países neutrales. Eh, Básicamente se puede decir que durante la Guerra Fría Yugoslavia entonces se identifica como un país socialista pero independiente de la Unión Soviética. Esa neutralidad que manifestó pues le permitió ser uno de los promotores de la creación del movimiento de países no alineados que se constituye en el año 1961 y el cual funda Tito, o sea, Yugoslavia, en unión de la India, Egipto, Ghana y otros países. Entonces, posteriormente este grupo va creciendo y va también teniendo relevancia a nivel geopolítico. También una de las circunstancias o de las características que puede definir a Yugoslavia durante la Guerra Fría, pues fue ese beneficio desde el punto de vista económico que obtuvo tanto de Europa como de los Estados Unidos. Desde el punto de vista estratégico, eh, fue un árbitro, se puede decir, o una pieza clave del equilibrio desde el punto de vista
del ejercicio del poder. Es importante resaltar nuevamente que al estar Yugoslavia situada en los Balcanes, era de un punto de vista geopolítico y de un punto de vista geográfico, era una barrera que existía entre Europa Occidental y los países del Pacto de Varsovia o los países del bloque comunista. Ya a nivel de la política interna, pues se empieza a hacer más evidente situaciones de represión, situaciones de unidad forzada, y el culto a la figura y un extremo control del Estado que se mantiene pues hasta los años 80 cuando sucede la muerte de Joseph Tito a causa de una enfermedad. Eh, en los años 80 también existen otros elementos, otros factores que, aunado a la muerte de Joseph Tito, va a generar que empiece o que exista un cambio dramático en la región de los Balcanes. Por una parte, pues está el fallecimiento del líder que a fuerza de puño y mano dura mantiene una paz dentro del territorio de los Balcanes. Posteriormente, en la Unión Soviética se empiezan a replantear una reforma al modelo socialista donde se pueda sacar provecho a ciertas tendencias capitalistas y liberales. Este tipo de reformas es conocido o fue conocido como el proceso de perestroika, liderizado por Mikhail Gorbachev, pero también hacia el norte, un país que era muy aliado y que tenía también una referencia socialista, que era Polonia. Se van desarrollando unos movimientos obreros que empieza a hacer presión política para la reivindicación de sus derechos. Estos grupos, como el caso que ocurrió en Polonia con el movimiento Solidaridad, eh, liderizado por Les Walesa, va a tener éxito y de alguna forma u otra van a reconquistar o van a tener acceso a ciertos niveles de influencia y de poder. Esa situación pues generó un efecto dominó en el resto de las repúblicas y de alguna forma u otra se empezó a ver la posibilidad de reconquistar las autonomías de las repúblicas que formaban parte del territorio yugoslavo. También es bueno resaltar que empieza a haber demasiada tensión en la zona en el área de Alemania, que al final termina pues con lo que todos sabemos históricamente, que es la caída del muro de Berlín y el proceso de reunificación alemana, donde el modelo democrático es el que se impone ante el modelo socialista. Es así como entonces, resumiendo, con la muerte de Tito en el año 1980, empiezan a resurgir los nacionalismos reprimidos que se encontraban en las repúblicas que conformaban el territorio de los Balcanes, aunado de una fuerte crisis económica. No existe el control político central, que era el que de alguna forma u otra pues, mantenía la coalición de estos países, y ese resurgimiento nacionalista se convirtió en un caldo que eh, produjo o se prestó para que emergieran de cada una de estas zonas en conflicto los líderes que reforzaron el movimiento nacionalista y que de alguna forma u otra se aprovecharon de esas diferencias étnicas y raciales y territoriales que históricamente habían convergido entre la población de dichos territorios. Entonces se empieza a poner de manifiesto, empiezan a aparecer situaciones de choque entre las repúblicas para lograr o reconquistar el poder, autonomía y la restricción territorial para sus connacionales. Es así como entre los años 1991 y 1992 en Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia se independizan de lo que era la Federación Yugoslava y originan una serie de sucesos violentos, lo que
se convierte después a un conflicto a gran escala. El resurgimiento de los conflictos. Pues como se ha comentado después de la muerte de Tito, los líderes regionales, usando un discurso nacionalista, territorial y étnico, pues desatan una serie de conflictos. Conflictos que en el desarrollo de los sucesos van dejando en evidencia situaciones gravísimas a nivel por lo menos de los derechos humanos, donde se hicieron demasiado evidentes violaciones contra la población que divergía de los intereses de estos líderes en ciertos territorios. Podemos mencionar que los conflictos que se desarrollaron a partir de ese momento fueron básicamente lo que a continuación se describe. En el año 1991, Eslovenia y Croacia declaran su independencia. Después, en el año 92, se estableció la República Federativa Yugoslavia, solamente formada por Serbia y Montenegro. Pero después, en el año 2003, esa federación se disuelve. Y en el año 2006, Serbia y Montenegro se separan y se convierten en dos estados independientes. Todo este proceso de transformación de la geopolítica de la región, pues tuvo un precio caro a nivel de derechos humanos, a nivel de vida, pues, y a nivel de la población. Entonces, la guerra, lo que conocimos ya como la guerra de los Balcanes, o haciendo un recuento, vendría siendo la segunda guerra de los Balcanes, recordando que primero en los años 1912 existieron unos conflictos balcánicos, pero que estaban orientados, eran para recuperar la autonomía y la liberación del yugo del imperio otomano. Aquí en esta nueva guerra de los Balcanes, pues destacaron los siguientes conflictos: la guerra de Eslovenia del 91, la guerra de Croacia duró 4 años entre el 91 y el 95, la guerra de Bosnia, que fue desde el 92 hasta el 95, y el conflicto de Kosovo, que fue durante un año, pero que fue muy intenso y demasiado violento. Las causas generales pues, que provocaron cada una de estas guerras, básicamente, se encontraban constituidas pues, por los siguientes elementos. Primero, fuerte nacionalismo extremo. Segundo, el odio entre las diferentes facciones, un odio étnico y religioso. Tercero, las políticas territoriales. Recuerden que en la Yugoslavia pues, hubo un reordenamiento y no siempre ese reordenamiento territorial estaba de una forma u otra pues casado con las características de la población que ocupaba precisamente esos territorios reubicados, ¿no? Y otra característica también que de alguna forma u otra se hace manifiesta en esta en esta segunda guerra de los Balcanes, es pues la respuesta tardía de la comunidad internacional, a pesar de que ya se habían desarrollado mecanismos como la ONU, y que tenían como función, pues, vigilar y evitar que se desarrollaran conflictos a nivel de gran escala, pues también queda en evidencia que estos mecanismos prácticamente no fueron útiles en el momento de que se requería. Las características de estos conflictos con respecto a la población o con respecto a la violación de derechos humanos son las siguientes. Se caracterizó por la limpieza étnica, particularmente en el caso de Bosnia y Kosovo. Se hicieron evidentes crímenes de guerra como la masacre de Srebrenica, sí. Y se constituyeron violaciones sistemáticas a nivel de derechos humanos, constituida también por el desplazamiento forzado de gran parte de la población que ocupaba estos territorios. Aquí quiero hacer un paréntesis entre lo que es genocidio y lo que es limpieza étnica. El genocidio puede ser un elemento que se puede utilizar para la limpieza étnica,
pero no toda limpieza étnica implica un genocidio directamente. Cuando hablamos de genocidio, estamos hablando de la eliminación de una parte de la población por características fisiológicas y biológicas de esa población, pues. Estamos hablando de querer eliminar una raza, una característica fenotípica, una identidad biológica que une a un conglomerado. Cuando hablamos de limpieza étnica, estamos hablando de depurar, de apartar de un territorio específico a una población que tiene ciertas características. Entonces, usualmente el resultado del genocidio es la muerte y el resultado de la limpieza étnica es, por decirlo de alguna forma, es una especie de apartheid y el desplazamiento de grandes masas de población. Ambas situaciones son violaciones graves a los derechos humanos. Estos derechos humanos pues quedan evidentemente vulnerados, sobre todo, como se comentó, en los conflictos que sucedieron en Croacia, Bosnia, Kosovo y Serbia. En ellos, las violaciones de derechos humanos y los crímenes de guerra que se evidenciaron fueron los siguientes. Por una parte, crímenes de lesa humanidad, constituidos pues precisamente por limpieza étnica, eh, básicamente lo que se evidenció en Bosnia y en Kosovo, asesinatos, torturas, violaciones, desplazamiento forzado y genocidio. Y violaciones al derecho internacional humanitario también quedaron en evidencia. Estas básicamente quedaron evidenciadas por el ataque sistemático a población civil, es decir, que no solamente la violencia estuvo orientada hacia los cuerpos combatientes o los cuerpos en armas, sino que se enfocaron también en la población civil, sobre todo en mujeres y en niños. Y también queda esta violación evidenciada por el uso de armas prohibidas. Estas armas prohibidas, armas que básicamente eh, son generadoras de daños colaterales. Con esto lo que se quiere decir es que usaban armas que eran difícilmente eh, dirigibles pues a un target, a un objetivo específico, sino que las características de estas armas es que hacían un daño más allá del que se tenía previsto inicialmente. Es decir, demasiadas muertes por daños colaterales, entre ellas, por decir algo, el bombardeo o la utilización de bombas de racimo, donde no se puede enfocar un punto específico, sino que se dispersan y bueno, eh, el daño colateral es al azar y es difícilmente planificable. También la utilización de armas que tenían como finalidad el exterminio, no sacar de combate a las personas, sino de exterminar las armas que garantizaban pues que la recuperación del herido pues fuera completamente o prácticamente imposible. Por decir algo, el uso de armas de fósforo, armas combinación de explosivos de azufre y aluminio que hacen un daño químico, el uso también de armas químicas, de gases. Este tipo de situaciones, pues, fueron las que se evidenciaron durante el desenvolvimiento de los conflictos armados en los Balcanes. ¿Qué originó o qué nos quedó del conflicto de los Balcanes? Bueno, desde el punto de vista de impacto a largo plazo, pues una gran cantidad de población presentó traumas a nivel psicológico y las secuelas de tener que haber sido desplazado de sus territorios naturales hacia diferentes países de la región. De alguna forma u otra, pues eso también afectó no solamente a la zona de los Balcanes, sino a todos los países de Europa, ya que fueron gran cantidad de personas desplazadas hacia el resto de los países de Europa, específicamente aquellos pertenecientes a Europa Occidental. Se genera
también se desarrolla lo que se llamó la justicia transicional. Esta justicia transicional pues estaba orientada hacia la rendición y reparación de cuentas, más allá de poner preso a los culpables directamente de los daños producidos a estos líderes. También lo que se buscaba era que no solamente esta justicia se limitaba a la búsqueda y a la imputación de los culpables, sino que también a la reparación de los daños causados a la población. Este, Como lección aprendida, pues los mecanismos de seguridad internacional, es decir, el Cuerpo de Seguridad de la ONU, los miembros como la de la OTAN, pues aprendieron de todas las situaciones de fracaso en las cuales de alguna forma u otra ellos pudieron haber evitado que el daño fuese mayor y que por situaciones burocráticas, por falta de liderazgo y por falta de oportunidad, pues sus esfuerzos fueron infructuosos y de alguna forma su pacificidad o su falta de acción, pues hicieron que los daños al final fueran mayores a los esperados. ¿Y qué queda a nivel institucional? Pues bueno, Yugoslavia pues, dio pie a que se creara pues, el Tribunal Penal Internacional para específicamente el caso de Yugoslavia, donde fueron juzgados los líderes políticos y militares por estos crímenes de lesa humanidad. ¿Qué intereses geopolíticos se desarrollaron con el conflicto? Y aquí me hubiese gustado pues tener la oportunidad del debate con el profesor, la profesora de la cátedra, pues que esos intereses geopolíticos, pues, que determino yo. Si bien es cierto que muchos conflictos empiezan por características endógenas, es decir, por problemas internos de las poblaciones que se involucran, también queda de manifiesto que las grandes potencias, los países o los centros hegemónicos de poder no pierden oportunidad para tratar de lograr algún beneficio. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? ¿Qué quiero realmente yo establecer o llamar a la atención? Que si bien es cierto muchas veces los conflictos son domésticos, por decirlo de alguna forma u otra, siempre aparecen los terceros que juegan, intervienen en el conflicto porque pescan en aguas revueltas y de alguna forma u otra pues obtienen un beneficio. Podemos decir entonces que en el caso de los Estados Unidos y los países de la OTAN, ellos bajo la justificación pues, de la intervención humanitaria, eh, permitieron el desplazamiento de tropas de posicionamiento de estructuras militares, proyectándolo hacia el oriente de alguna forma u otra, eh, tomando posición ventajosa desde un punto de vista militar. En el caso de Rusia, que era un país, o que es un país que tiene cierta simpatía, o si históricamente ha sido aislado de Serbia, pues interviene para la independencia de Kosovo. Rusia siempre ha tenido eh, interés en mantener su grupo de países satélites como aliados que desde un punto de vista geoestratégico se convierten en una barrera física territorial para proteger a su propio territorio. Situación que ha jugado, a mi criterio, más inteligentemente los Estados Unidos, porque de alguna forma u otra Rusia se ha blindado directamente con sus países vecinos, en cambio que Estados Unidos ha utilizado esa famosa cortina, la ha extendido muy fuera de sus territorios. Y lo que quiero decir con esto es que mientras los conflictos, en el caso donde ha intervenido Rusia, han sido cerca de su territorio, los conflictos en los que ha intervenido Estados Unidos han sido completamente extracontinentales, extraterritoriales. Es decir, hablando de un buen criollo, los Estados Unidos no han cazado peleas en el patio de su casa. Otro interés que político, pues, que quedó de manifiesto por la guerra de los Balcanes, pues obviamente el de la Unión Europea, que siempre quiso intervenir porque para ella, bajo el discurso de la pacificación,
ellos lo que están buscando es lograr la reconstrucción de toda el área que ha sido perjudicada y arrasada por el conflicto militar. Entonces, ellos allí están aprovechando pues esa destrucción masiva porque ellos saben que van a ser los grandes, por decirlo así también, los grandes contratistas que van a intervenir económicamente para la reconstrucción de los territorios arrasados. El caso de la ONU también tuvo como interés poner en práctica, en prueba, pues sus famosas fuerzas de paz, ¿verdad? Aunque tuvieron una actuación completamente ineficiente. En conclusión, pues la región sigue siendo desde un punto de vista de un gran interés estratégico y los países que siempre van a tener una incidencia o un interés particular, pues efectivamente es Europa Occidental, Rusia, ya que esa zona, aparte de los Balcanes, pues también controlan el acceso y el tránsito comercial por todo lo que es el Mediterráneo y el norte de África. La situación de los Balcanes en, durante la Guerra Fría, la postura de Yugoslavia, las analogías que podían existir, analogías o diferencias que pudiesen existir entre lo ocurrido durante el periodo de Guerra Fría en Yugoslavia y en Venezuela y lo ocurrido en ambos países, pero ya en la época del conflicto de los Balcanes. En consecuencia, podemos decir que en épocas de la Guerra Fría, como semejanza, mencionamos que tanto Yugoslavia como Venezuela formaban parte de los países no alineados. En el caso de Yugoslavia, Tito impulsó su movimiento de países no alineados y se mantuvo neutral entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Y en el caso de Venezuela, específicamente durante el gobierno de Betancourt, pues Venezuela mantuvo también una política de no alineación y participó también en ese movimiento de países no alineados. Desde el punto de vista del interés estratégico, pues la ubicación de Yugoslavia sobre el territorio de los Balcanes, pues siempre ha sido importantísimo con respecto a los bloques para tanto para Europa del Este como para Europa del Oeste. Pero en el caso de Venezuela, también queda en manifiesta la importancia estratégica que tiene su ubicación geográfica, sobre todo como país que garantiza el suministro energético de petróleo y las salidas que tiene con sus rutas marítimas hacia las costas de África, Europa Occidental y el mismo Mediterráneo. Aparte de que por su gran cantidad de reservas, pues sería un proveedor fiel y garante durante mucho tiempo. Tenemos entonces también que a nivel de la recesión del apoyo de las potencias, en el caso de Yugoslavia, pues ella recibió ayuda económica tanto de los países del bloque socialista como de los países del bloque de la OTAN o del bloque de los aliados. Igualmente Venezuela también recibió, tal vez no de la misma forma como lo recibe Yugoslavia, pero en Venezuela sí también recibió ayuda, o en el caso venezolano, inversiones de ambos bloques que tenían interés de alguna forma u otra por, debido a su industria petrolera, ¿no? Diferencias. Bueno, las diferencias fundamentales para ese momento entre Yugoslavia y Venezuela, pues, están básicamente en el sistema político, ¿no? En Yugoslavia, pues, existía un sistema autoritario y un partido único socialista liderizado por Joseph Tito. En cambio, en Venezuela existía una democracia representativa, pues con todos sus problemas, pero era representativa y coexistían diferentes grupos, ideologías y movimientos políticos. Desde el punto de vista del modelo económico, pues en Yugoslavia se instauró lo que se llamó el socialismo de autogestión, y en Venezuela, pues, el fuerte, pues, siempre fue la presencia de un mercado abierto, pues.
y la intervención del Estado a nivel de materia de hidrocarburos. Y de un punto de vista militar, pues sí, también había una cierta diferencia porque Yugoslavia tenía un ejército fuerte, autónomo, resultado de la serie de, de, de conflictos bélicos que históricamente se han desarrollado en su territorio. Sin embargo, Venezuela nunca se constituyó como una potencia militar porque no tenía conflicto a nivel internacional con ningún país y de repente sí algunas escaramuzas de conflicto interno a consecuencia de esos movimientos guerrilleros de los años 60. Ahora bien, durante la época del conflicto de los Balcanes, la semejanza entre Yugoslavia y Venezuela pues, fue la gran crisis institucional. Estamos hablando de los años 90. En el caso de Yugoslavia, pues se acaba la República Yugoslava, el partido y el Partido Único Socialista desaparece, pero en el caso de Venezuela, pues sí existe o empiezan a haber indicios de crisis económica y de crisis política. Pues uno de los eventos históricamente, pues de referencia, pues fue el Caracazo del año 89, donde la población reaccionó ante su inconformidad con la gestión de los partidos políticos que hacían vida dentro de la República. La polarización social y política, pues en el caso de Yugoslavia fue completamente radical, pues los nacionalismos enfrentados uno contra otro, que desencadenaron pues esta serie de sucesos violentos que ya hemos mencionado. En cambio que en Venezuela sí lo que se empieza a formar es un proceso de polarización entre las diferentes élites políticas y económicas y los sectores populares. Y con respecto a los liderazgos, pues en el caso de Yugoslavia, pues cada uno de estos territorios que se independizaron eh, fueron teniendo sus propios líderes, por cierto, cargados con un fuerte discurso nacionalista. Y en el caso de Venezuela, pues aparece la figura del presidente Hugo Chávez, quien emerge pues como una vía, como una opción para ejercer el liderazgo y la conducción de la Venezuela de los años 90 y subsiguientes. Diferencias entre lo ocurrido en Yugoslavia y lo ocurrido en Venezuela, o ya hablamos de lo ocurrido en los Balcanes, porque ya Yugoslavia no existía, y lo ocurrido en Venezuela, pues bueno, en el caso de la extinta Yugoslavia y los países que se formaron a raíz de su desintegración, pues lo más evidente pues fueron las guerras que se desarrollaron en esos territorios. En Venezuela no hubo una guerra civil, en Venezuela no hubo conflicto, ni hubo matanza de la población, ni persecución étnica, ni religiosa. Simple y llanamente, pues la guerra y el debate se hizo fue en el terreno político. El caso de Yugoslavia, en el caso de los Balcanes, pues quedó evidenciada pues la desintegración territorial y la reestructuración del territorio por parte de las repúblicas que se conformaron. En el caso de Venezuela, no, fue un tema que ni siquiera se conversó. Venezuela mantuvo, a pesar de la crisis política y económica, ha mantenido pues su integridad territorial. Más bien se retoma otra vez el discurso de la recuperación y la definición, pues, de una vez del reconocimiento histórico de la soberanía de Venezuela sobre la zona de reclamación. Y a nivel internacional, a nivel de intervención internacional, pues en el caso de Yugoslavia, pues allí la influencia la tuvo los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y las diferentes oficinas de la ONU que hicieron vida o de alguna forma u otra, pues intervinieron para mitigar y paliar la situación que se presentó en los Balcanes. En el caso de Venezuela, pues Venezuela ha sido impuesta de sanciones internacionales, pero no ha habido una intervención militar directa. En conclusión, pues Yugoslavia representa una ruptura violenta del orden estatal, ¿verdad? Caracterizada pues por
diferencias étnicas, políticas, económicas y religiosas, y influenciado con gran importancia de valor a nivel de punto de vista geopolítico internacional. Y en el caso de Venezuela, a pesar de los grandes problemas y de las crisis económicas que hemos venido eh, sintiendo o viviendo, pues la creación internacional básicamente es por la situación política y la situación económica. No ha habido esa intervención tan convencional a nivel de los países o la comunidad internacional. De alguna forma u otra, Venezuela ha hecho, pues, y se ha impuesto a nivel de su soberanía y ha mantenido a la distancia, pues, los miembros, los grupos internacionales que en algún momento determinado puedan tener cierto interés particular en el territorio venezolano. ¿Cómo es la actualidad? ¿Qué está pasando ahora? Bueno, en la actualidad, pues, Yugoslavia ya no existe, desapareció, y aquí lo tengo resaltado con esta línea segmentada, todo lo que era el territorio yugoslavo, y a final de este territorio lo que ocurrió fue lo siguiente: se crea el Estado de Eslovenia en el año 91. Eslovenia después se forma parte de la Unión Europea y de la OTAN, se desarrolla, y digamos que uno de los países más estables y con mejor proyección económica del bloque es bloque yugoslavo. Croacia también en 1991 también forma parte de la OTAN y de la Unión Europea. Bosnia y Herzegovina sigue bajo un sistema político frágil, todavía mucho conflicto, tiene presidentes rotativos entre representación bosnia, representación serbia y representación croata, y tiene una alta presencia de la comunidad internacional que está vigilante de lo que acontece día a día durante su territorio. Aparece o se forma, se independiza la República de Serbia en el año 2006 y se separa de Montenegro, y a su vez también aparece Montenegro. Es decir, que en el 2006 aparecen dos nuevas repúblicas, que es la de Serbia y la de Montenegro. Una se independiza y sigue teniendo estrechas relaciones, en el caso de Serbia, estrechas relaciones con el bloque soviético, con Rusia, y la otra, pues que es Montenegro, forma parte de la Organización de Tratados del Atlántico Norte y aspira a formar parte de la Unidad Económica Europea. En el año 91 también entonces aparece Macedonia, y Kosovo en el año 2008 también se abre, se independiza. Sin embargo, en el caso de Kosovo sigue estando latente el conflicto con Serbia, porque si bien es cierto, a Kosovo lo han reconocido más de 100 países a nivel mundial, Serbia no lo reconoce su independencia. Es decir, en pocas palabras, hay una pequeña guerra fría ahí que está latente entre Serbia y Kosovo. Balance general entonces para el espacio post-yugoslavo lo podemos resumir así: integración europea de algunos países como Eslovenia, Croacia, otros que están en proceso como Macedonia, Montenegro, Serbia y Bosnia. Hay conflictos que están en stand-by, que están congelados, paralizados parcialmente, como el conflicto de Kosovo y de Serbia. Y bueno, esa memoria que generó toda la crisis de violencia de los años 90 sigue estando latente allí, sigue teniendo dolientes, pues. En cualquier momento podemos volver a tener una situación, una escalada bélica en la zona. Y eh, la presencia de diferentes organismos internacionales que siguen haciendo vida dentro del territorio es yugoslavo. La Unión Europea con sus intereses económicos, la OTAN con sus intereses
militares, armamentistas, la ONU, los Estados Unidos y Rusia siguen estando allí, muy presentes dentro del territorio y muy pendientes de todo lo que pueda suceder y, por qué no decirlo, de lo que puedan provocar eh, en dicho territorio. Bueno, esto ha sido todo con respecto a el tema que se trató de desarrollar de una forma ligera, pero más que todo con la finalidad de esbozar un conocimiento geopolítico e histórico del territorio de los Balcanes y esperando pues haber cumplido con las expectativas de ustedes compañeros y de mi querida profesora. Quedaremos entonces pendientes para una próxima oportunidad, pidiéndole a Dios que esta en cualquier momento pueda llegar. Decía, decía Churchill para cerrar, me llamó mucho la atención esta frase porque era como si el hombre se hubiese adelantado, ¿no? Se hubiese adivinado el futuro. Dice, la región de los Balcanes tiene la tendencia de producir más historia de la que puede consumir. Eso lo dijo Winston Churchill, el canciller de Inglaterra, primer ministro, perdón, de Inglaterra en la época de la Segunda Guerra Mundial.